Una mujer comienza a ser acechada por un acosador invisible. Cartas, llamadas, persecuciones, incluso ataques físicos. La policía investiga durante años sin resultados. El caso desconcierta a todos, pero cuando finalmente descubren la verdad, nada los había preparado para lo que estaban a punto de encontrar: la vida antes del caos. Ruth Findlay era el retrato mismo de la respetabilidad. Pequeña de estatura, de modales suaves y con una sonrisa tímida que rara vez abandonaba su cara. Trabajaba como secretaria en una oficina médica, desempeñando sus labores con disciplina y eficiencia. Casada desde hacía años con Ed Findlay, un hombre bondadoso y protector, Ruth había construido una vida rutinaria pero feliz. Su existencia era predecible: trabajo, casa, iglesia los domingos, cenas tranquilas en casa, ocasionales salidas al cine. La rutina era su refugio. En ella, Ruth encontraba seguridad, estabilidad y control. Pero en el fondo de su mente, muy profundo, había heridas viejas, cicatrices que nunca cerraron del todo, heridas que Ruth nunca compartió ni siquiera con Ed, heridas que, tarde o temprano, encontrarían la forma de salir a la superficie, y lo harían de la manera más perturbadora: una amenaza invisible. La primera señal de que algo iba mal fue tan sutil que podría haber sido descartada como un simple malentendido. Una llamada, en medio de la noche. El sonido agudo del teléfono rasgando la oscuridad de su dormitorio. Ruth contestó, con voz adormilada. Del otro lado, silencio. Solo podía escucharse una respiración pesada, intermitente. Un sonido casi animal, áspero, como si quien estuviera al otro lado estuviera disfrutando del momento. Colgó, nerviosa, pero se convenció de que era solo una broma telefónica, un incidente aislado. No lo era. La segunda llamada llegó 2 noches después. La tercera, esa misma semana. Cada vez más invasivas. Cada vez más siniestras. Después de las llamadas, vinieron las cartas. Mensajes perturbadores, escritos en papel barato, con tinta negra y letra temblorosa. Amenazas veladas, descripciones de sus movimientos diarios, advertencias ominosas sobre lo que podría suceder si no tenía cuidado. Ruth comenzó a vivir con un miedo constante, paralizante. Miraba a ambos lados antes de salir de su casa. Cambiaba de rutas al caminar al trabajo. Evitaba salir sola de noche. Pero el verdadero horror apenas comenzaba. La primera agresión. Una tarde nublada de otoño, Ruth salió del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban casi desiertas y el viento frío levantaba hojas secas a su paso. Aceleró el paso, sintiendo esa opresión familiar en el pecho, esa sensación de que alguien la observaba. Giró la esquina y entonces sucedió. Una figura oscura surgió de las sombras, la sujetó por detrás con fuerza brutal. Ruth trató de gritar, pero una mano áspera cubrió su boca. La arrastraron hacia un callejón. El forcejeo fue breve, pero feroz. Ruth luchaba, arañaba, pateaba desesperadamente. Sintió un objeto punzante rozarle la piel. Un ardor agudo, una pequeña explosión de dolor y luego
tan repentinamente como empezó, terminó. El atacante la soltó y desapareció en la oscuridad. Cuando la policía llegó, encontraron a Ruth temblando, su ropa desgarrada, su rostro surcado de lágrimas. Fue un ataque breve, sí, pero suficiente para cambiarla para siempre. El pánico se desata. La policía no tardó en hacer conexiones. En esos días, Wichita ya estaba en vilo por una serie de ataques cometidos por un criminal conocido como el Estrangulador de Wichita. Un atacante metódico y paciente. Un depredador que disfrutaba atormentando a sus víctimas psicológicamente antes de atacar físicamente. Cartas anónimas, llamadas nocturnas, acecho constante. El mismo patrón que Ruth estaba experimentando. ¿Sería posible que el estrangulador ahora estuviera fijando su atención en ella? Las autoridades no quisieron arriesgarse. Se asignaron patrullas extra en su vecindario. Se le aconsejó extremar precauciones. Incluso se sugirió que cambiara de número telefónico, que evitara lugares solitarios y que no confiara en nadie. Pero los ataques continuaron. Una noche, Ruth desapareció por horas. Su esposo, desesperado, organizó una búsqueda frenética. Finalmente, fue hallada en un parque de la ciudad, desorientada, su ropa, una vez más, desgarrada, con moretones frescos en los brazos. Cada incidente aumentaba el pánico en la comunidad. Los periódicos llenaban sus páginas con advertencias. Las estaciones de radio urgían a las mujeres a no salir solas. Wichita se sumió en una paranoia colectiva, y en el centro de esa tormenta de miedo estaba Ruth Finley. Las grietas en la historia. Al principio, las autoridades no tenían razones para dudar de Ruth. Ella era una mujer respetable, conocida en su comunidad, sin antecedentes de problemas o conflictos. Sin embargo, mientras los ataques aumentaban en frecuencia e intensidad, los investigadores comenzaron a notar algo extraño. Cada vez que Ruth era atacada, no había testigos. Las cámaras de vigilancia, aunque rudimentarias en esa época, nunca captaban nada. No había huellas, no había rastros claros del atacante. Las descripciones de Ruth sobre su agresor variaban. A veces era un hombre alto y robusto, otras veces delgado y pequeño. Algunas noches aseguraba que era alguien de su propio vecindario, otras que era un desconocido. Y lo más desconcertante es que en cada una de las agresiones, las heridas que Ruth presentaba eran superficiales, perfectamente controladas, como si quien las provocara hubiera sabido exactamente hasta dónde dañar sin causar lesiones graves. Era como si alguien estuviera orquestando un espectáculo cuidadosamente calculado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien se sometería voluntariamente a tanto sufrimiento? La investigación se intensifica. Los detectives asignados al caso decidieron actuar con mayor cautela. Comenzaron a seguir a Ruth discretamente. Colocaron grabadoras ocultas en su casa. Revisaron cuidadosamente las cartas amenazantes que recibía. Fue entonces cuando encontraron algo alarmante. La tinta de las cartas coincidía con la tinta de la pluma que Ruth usaba en su trabajo. El papel coincidía con el que había en su oficina. Y lo más devastador, una de las cartas que Ruth denunció haber recibido misteriosamente en su buzón fue encontrada por accidente en el bolsillo de su propio abrigo durante una revisión médica que ella misma solicitó.
Las evidencias comenzaron a acumularse. Las autoridades entendieron entonces que el terror de Ruth era real, sí, pero que el origen de ese terror no era externo, era ella misma. Un enemigo interno. Cuando los detectives confrontaron a Ruth, ella negó con vehemencia cualquier implicación. Lloró, suplicó, aseguró que estaba siendo atacada, pero algo se quebró en su mirada, algo muy profundo. Las autoridades decidieron actuar con compasión. En lugar de procesarla criminalmente, la enviaron a una evaluación psiquiátrica exhaustiva. Fue ahí, bajo terapia intensa, que la verdad salió a la luz. Ruth no era una mentirosa deliberada. No estaba intentando engañar con codicia, por atención o por fama. Ruth sufría de un trastorno de identidad disociativo. Su mente, fragmentada por traumas pasados profundamente reprimidos, había creado una otra versión de sí misma. Una versión oscura. Una versión que enviaba las cartas, hacía las llamadas, realizaba las agresiones y luego volvía a ser la Ruth inocente que se presentaba como víctima. Y lo más desgarrador es que Ruth no era consciente de sus propias acciones. Ella realmente creía que estaba siendo perseguida. Su enemigo era ella misma. Los demonios del pasado. La terapia reveló verdades aún más perturbadoras. Durante su infancia, Ruth había sido víctima de abuso. Su dolor y miedo, demasiado insoportables para una mente tan joven, habían sido encerrados en lo más profundo de su inconsciente. Pero los traumas no desaparecen, solo se ocultan, esperando el momento de resurgir. Cuando en Wichita comenzaron a circular las noticias de crímenes reales, el terror colectivo abrió una grieta en la mente de Ruth. Las viejas heridas se activaron y su mente, incapaz de procesar tanto miedo y dolor reprimido, creó una narrativa alternativa, un agresor, un enemigo, una amenaza exterior que en realidad era el reflejo de sus propios traumas. Ruth Finley no era una simple víctima, ni una simple culpable. Era ambas cosas al mismo tiempo. Era la presa y el depredador de sí misma. Redención o condena. La revelación conmocionó a Wichita. La noticia se filtró a la prensa. Aunque muchos detalles se manejaron con discreción para proteger a Ruth, la gente se dividió. Algunos la veían como una enferma mental que merecía compasión. Otros como una manipuladora que había desperdiciado recursos y generado terror innecesario. Ruth, por su parte, cayó en un silencio profundo. Pasó varios años en tratamiento intensivo. Poco a poco fue recuperando el control sobre su mente. Poco a poco fue aprendiendo a reconocer y confrontar esos fragmentos de sí misma que había reprimido durante décadas. La vida nunca volvió a ser igual para ella, ni para Wichita. El terror había terminado, pero las cicatrices invisibles por el ojo común permanecieron para siempre. El caso de Ruth Finley quedó grabado como una advertencia silenciosa, que el mayor enemigo no siempre es algo que viene del exterior. A veces es algo que crece lentamente dentro de nosotros mismos. Una historia que demuestra que el verdadero terror no siempre tiene rostro. A veces es un susurro dentro de nuestra propia mente.